De entrada, preguntarle por la situación por la que está atravesando Pachacutic. No presentaron candidaturas como binomio presidencial y tampoco entiendo lista de asambleístas nacionales. El movimiento indígena y su brazo político no van a participar en esta elección. ¿Cuál es su análisis, su reflexión sobre este asunto en particular? Bienvenido y buenos días. Buenos días, un abrazo, estimado Alexis, y a toda la audiencia de este medio importante, a los ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, efectivamente, se ha enfrentado un proceso muy complejo al interior del movimiento Pachacuti por estas vicisitudes ideológicas, políticas, que en su debido momento nosotros habíamos alertado que debemos avanzar en el proyecto con la que nació el movimiento Pachacuti, que no es solo de los pueblos indígenas, sino aglutina desde los blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros, pero está absolutamente definido en el campo ideológico, en la izquierda, en los sectores populares. Y cuando vemos asambleístas que luego de un proceso de lucha van a colaborar con las políticas neoliberales de un gobierno caído, con cualquier justificación, prácticamente nos ha dejado realmente con un problema instalado allí. Por esas cuestiones, en el Congreso de Pachacuti, con la misma normativa de ellos que planificaron, fuimos y ganamos en unidad con las organizaciones. Sin embargo, no dieron paso y eso generó un conflicto legal, sobre todo, ¿no es cierto? Porque legítimamente ya la está, la hemos presentado para poder tener este registro para el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Por ese problema no se ha logrado presentar al presidente de la República, asambleístas nacionales, pero tenemos la lista a nivel provincial a las cuales estamos trabajando, sosteniendo a nuestros candidatos de las diferentes provincias en donde han respetado un proceso interno de democracia interna en el movimiento Pachacuti y las organizaciones. Sin embargo, un ala de ese Pachacuti que es liderada por Marlon Santi, Cecilia Velázquez y otros personajes, pública y abiertamente han declarado su apoyo a Yacu Pérez. ¿Ustedes comparten con esa visión y son parte también de ese soporte y ese apoyo político a Yacu Pérez que irá por la Unidad Popular, Democracia Sí y el Partido Socialista? Bueno, hay compañeros que están diciendo que incluso es una decisión colectiva, pero sin embargo nosotros no la hemos participado en ese proceso. Hay una definición en el último consejo ampliado de la CONAIE. En este momento vamos a volver a reconvocar. Si hay alguna situación de algún cambio, alguna cuestión, daremos a conocer. Pero en este momento nosotros quedamos dentro del movimiento Pachacuti y si no hay nada de candidatos del movimiento Pachacuti, nosotros no podríamos obrar de otra manera. Así que en este momento vamos a trabajar en las provincias para que nuestros candidatos del movimiento Pachacuti, elegidos colectivamente, puedan representar en la Asamblea Nacional, eso sí, antes de que ingrese poniendo claridades de que aquí debemos trabajar por un proyecto político, más no acomodar en la Asamblea Nacional en las fuerzas políticas que muchas veces han acabado generando caos desde la Asamblea hacia las organizaciones o hacia los sectores populares. Ahora, Leonidas, está la papeleta, hay 8 binomios presidenciales. Quisiera primero su visión con respecto de cómo está desplegada esta papeleta presidencial en estas elecciones que son express y que nos toman por sorpresa a los ecuatorianos a mitad de periodo. Bueno, los 8 candidatos con su respectivo binomio tienen un pasado político, algunos se presentan como nuevos, outsider, pero sin embargo, si vemos su antecedente, siempre han estado vinculados a un proceso. Entonces, creo que ya más allá de todo esto, hay que valorar, queridos ecuatorianos, cómo se ha venido implementando un proceso político en este país. Cada 2 años, cada 4 años aparecen solo a decir de candidatos qué pueden hacer, pero cuando enfrentamos los problemas en el día a día no aparecen. Cuando salimos a las calles por exigir un derecho que nos están vulnerando, no aparecen. Y cuando hay una reacción popular, en lugar de ayudar a sostener una lucha para que respeten los derechos, más bien nos declaran violentos, terroristas. Por eso hemos dicho, a ningún candidato que nos insulte nuestra lucha, nosotros apoyaremos. Cuando escuchamos decir que no, el señor Riz es el responsable de las manifestaciones violentas 2019-2022 y que responderemos nosotros, a ninguno.
venga de donde venga, los que dicen o los que autodefinen, en este caso de izquierda, los que están en el centro, o la perversión de la derecha que nos han atacado, eso nosotros no lo aceptamos por principio. Nosotros vamos a quedar defendiendo la lucha. Hemos dicho la lucha en las calles, sí, pero también hemos trasladado la lucha a la Asamblea Nacional, en los procesos jurídicos, en la Corte Constitucional, en la Comisión de Derechos Humanos o ahora mismo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son procesos de lucha en diferentes campos, pero no pueden ser que nos insulten cuando salimos a las calles, cuando luego de agotar todo un procedimiento estamos obligados porque las autoridades no han cumplido o no han respetado los derechos concernientes a los pueblos y nacionalidades y a los sectores populares. Uh-huh. Si dejamos a un lado, por ejemplo, Leonidas, le planteo esta idea, si dejamos a un lado, por ejemplo, la candidatura de Yacu Pérez, ¿qué decir de las del resto? De la de Topic, de Villavicencio, Daniel Noboa, la de la Revolución Ciudadana con Luisa González y Andrés Arauz? Bueno, yo en este momento más bien preferiría luego de la asamblea que vamos a tener poder hacer una valoración candidato por candidato, pero lo que está claro es que allí todos están proponiendo resolver los problemas actuales, pero todos deben entender que también son partes de ese problema. Lo que sí hemos dicho es nosotros, en la condición que está en este momento el Ecuador, está demostrado los últimos años, ¿no es cierto?, se dijo que la derecha puede resolver los problemas del Ecuador. Ahí está, este es el gobierno de la derecha. Cualquiera que venga no van a cambiar ningún proyecto político. Esto es lo que pretenden posesionarla. Por lo tanto, los beneficios de la derecha, los beneficios que pretende imponer la derecha no es para el pueblo ecuatoriano, es para garantizar para sí mismos. Por eso pedimos, al menos a nuestros compañeros, en la asamblea que tendremos, que podamos analizar toda esta situación y poder no confundir los procesos. Porque aquí también, cuando nosotros hemos definido que somos del campo popular de la izquierda, dicen, no, ya estamos colaborando con otro movimiento político. Nosotros nacimos así, desde el origen del movimiento Pachacutic, el movimiento indígena del Ecuador. No se puede confundir. Si es que en un espacio amplio se puede confluir un proceso desde la izquierda, desde este proceso de mirar los problemas de la gente más pobre, pues efectivamente nosotros vamos a sostenerla desde este campo. Ahora, Leonidas, el otro día yo conversaba con un amigo con respecto de, que entiende mucho mejor que yo de paso la política, respecto de lo que usted manifestaba, tener un gobierno de corte neoliberal y de derechas, como el que hemos tenido ahora. Y yo le planteaba a este amigo la hipótesis esta de que Lasso no tuvo equipo. Conversamos sobre esto con Ramiro Aguilar hace unos días y él nos decía que los actuales binomios lo que deberían es decirnos de paso no solo cuál es su plan de trabajo, sino con quiénes van a ejecutar ese plan de trabajo para saber qué equipo tienen. Si están personas capacitadas siendo parte de, por ejemplo, un potencial gabinete ministerial. Yo decía, parecería que Lasso no tenía un equipo y que no tenía una hoja de ruta y no sabía lo que iba a hacer. Y mi amigo me decía, al contrario, ellos sabían muy bien lo que iban a hacer. Lo que se encontraron es con trabas de corte legal que no les permitió utilizar toda la instrumentalización del Estado en favor de su capital. Entonces encontraron que quisieron reformar leyes, el proyecto de ley de inversiones, por ejemplo, querer legalizar las zonas francas para poner al Estado al servicio del capital. O sea, Lasso sí sabía lo que quería hacer, pero lo que quería hacer es justamente lo que usted manifiesta, no poner a funcionar al Estado y la cosa pública en el beneficio de los 18 millones de ecuatorianos, sino de ciertos grupos. Finalmente, alguien se benefició durante estos 2 años de gobierno, Leonidas. ¿Quiénes? Sí, así es. Desde el inicio, por eso nosotros habíamos denunciado, incluso tomamos una postura en las anteriores elecciones por los problemas que hemos venido teniendo en los últimos años. Quedó claro, el gobierno de la derecha que genera o que sostiene las políticas neoliberales, ellos no quieren un Estado que entre a regular la economía, como se conoce la economía keynesiana. Ellos quieren una economía liberal, una economía neoliberal, donde el Estado no ponga ninguna regulación. Pero si eso pasa, no pagan impuestos y son los primeros que atacan diciendo que no hay la plata. Acusan de que han robado miles y miles de millones de dólares.
Pero como principio también ellos dicen que el Estado no puede ser obeso, no puede ser gordo. Acordarán, con esta campaña entraron. Entonces, como dijeron que el Estado está muy obeso, quitaron presupuestos a la seguridad, presupuesto a la salud, presupuesto a la educación. Entonces, cómo queremos resolver los problemas de una sociedad? Entonces, si hacemos esos ajustes estructurales para que el Estado no tenga nada que regular en la economía, no cobre impuestos, ahora mismo vemos cuántos miles de millones de dólares cada año se garantiza a los grandes grupos económicos. ¿Y con qué plata entonces sostenemos las políticas sociales? Ahora, por ejemplo, si podemos pasar un rato también al tema del Yasuni, ahora se ha politizado única y exclusivamente desde la visión económica. No les importa la ecología, no les importa la madre naturaleza, no les importa el cambio climático, no les importa lo que va a pasar con el fenómeno del niño. Han quedado única y exclusivamente pensando en el campo económico. Por ello, entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren un Estado que no regule? Dicen que un Estado obeso no permite garantizar la economía. Además de eso, ellos fundamentalmente están buscando las inversiones extranjeras. ¿Para qué? No sé cómo quieren resolver realmente. Quieren ir a TLCs acabando nuestra matriz productiva nacional. Quieren traer inversión internacional para acabar con las mineras, explotando nuestros páramos. Entonces hay una visión tremendamente perjudicial para la mayoría de los ecuatorianos. Yo quiero poner aquí que muchas veces, acordarán, en las dos últimas movilizaciones tuvimos que luchar por el tema de los subsidios, ahora más o menos sobre los 2.400 millones de dólares. Pero si miramos un cálculo en todos los gobiernos, para que aquí no digan que estoy parcializado, desde el 2010, exoneraciones de incentivos, beneficios tributarios, 2.594. En tiempo de Lenín Moreno, voy a poner otro dato, 5.755.8 en exoneraciones de incentivos, beneficios tributarios. Ahora, 2021, en gobierno de Lazo, en el 2021, 6.338.6 millones de dólares. Todos los años, los grupos económicos en este país tienen exoneraciones, incentivos, beneficios tributarios. Pero cuando se trata de los pobres, cuando van a incrementar, en este caso, precios por especulación, precios por recaudación de costos de producción, ahí en cambio nos llaman subsidios. Entonces, como el Estado está subsidiando a los pobres, hay que quitar a los subsidios. Pero si miramos de aquí y hacemos un complemento, ¿no es cierto?, con el tema del Yasuní, vea solo si recuperamos lo que están llevando, lo que están regalando el Estado, lo que está subsidiando el Estado, de verdad aquí resolveríamos los problemas más sentidos, pero no, en este caso, la clase política de la derecha neoliberal, lo único que quiere estar en el gobierno, en la conducción del Estado, es para garantizar políticas para sí mismo, garantizar única y exclusivamente el crecimiento económico para ese sector. Y ellos dicen que nos dan trabajo. ¿En qué condiciones nos dan trabajo? Y le podemos demostrar que no es la gran empresa que sostiene el trabajo. De cada 10 ecuatorianos, 7 estamos en el autoempleo, estamos sobreviviendo. Y de estos, aproximadamente 5 estamos dependiendo de la agricultura, de la ganadería. Deberían ver esta clase política la realidad de dónde sostenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. A ver, usted citaba un dato, 2010, pero fíjese, Leonidas, también las incoherencias, como no solo están en la clase política de este país, y sin excluir a nadie, incoherencias acá, la incoherencia es la máxima de la política en este país, pero 2010, gobierno de Correa, hubo exenciones tributarias, hubo, usted decía, incentivos, es verdad, pero son esos mismos empresarios que se beneficiaron en el gobierno de Correa, que hoy han sido la gran plataforma del gobierno de Guillermo Lasso, y que querían que llegue un gobierno como el de Lasso para beneficiarse, y ahora resulta que están descontentos porque finalmente sus empresas están vendiendo menos. Entonces no les gustaba un gobierno de corte progresista como el de Correa, tampoco les gusta un gobierno neoliberal como el de Lasso, porque mandó la economía de las familias ecuatorianas al trasto. Entonces también hay una incoherencia por parte del sector empresarial privado. Totalmente de acuerdo. Por ello, con esto, y estos datos, pongo del 2010, de esto podemos sacar de todos los años anteriores, de todos los gobiernos de turno.
Pero con esto, ¿qué queda demostrado? Los actos de corrupción en el Ecuador, en el Estado, se han legalizado. Y en esos actos de corrupción, cuando vemos una clase política denunciando solo a los funcionarios públicos de los gobiernos de turno, no, los actos de corrupción se consuman, en este caso, con el sector económico de este país. ¿O acaso están para hacer las obras? Ajá. ¿Quiénes han hecho las obras? ¿Ha sido el sector público? No, son las empresas privadas quienes han amasado gracias a los impuestos de los ecuatorianos. Aquí sí, pagamos los pobres, el IVA pagamos los pobres. En cada cosa que grave el IVA, estamos pagando nosotros del 100%. Pero cuando se exige que paguen el impuesto a la renta luego de las ganancias, en este caso, ¿no es cierto?, no la hacen. Vuelven al Estado y dicen, señores, exigimos exoneraciones, incentivos, beneficios. Pero es esa clase política, esa clase económica que toda la vida ha dependido, sí, desde el Estado. Entonces, la corrupción en este país se ha legalizado. La corrupción en este país no está solo en el sector público, que muchas veces se la acusa. Están vinculados los grandes grupos económicos que se benefician de las políticas de Estado. Y estos procesos de desarrollo, ¿de dónde sale la plata? Sale del ITT, del Yasuní, de los campos petroleros, sale de nuestros impuestos, vienen en este caso remesas de nuestros hermanos migrantes. Esa plata garantizado para proyectos de este país, resulta que acaban llevando las mismas empresas. Y en muchas veces, ¿quiénes son los que corrompen a los funcionarios? Son las mismas empresas, sean nacionales o internacionales. Si tenemos dignidad, si tenemos conciencia realmente de la situación que está viviendo el Ecuador, deberíamos, todos los sectores comunitarios, sectores privados, sectores públicos, ser tremendamente responsables con la situación que está pasando en el país. Leonidas, en las últimas horas se ha conocido que el ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que estuvo justamente formando parte del gabinete del presidente Lasso durante el conflicto que vivimos en junio del 2022, ha publicado un libro, o va a publicar un libro en donde relata precisamente lo que sucedió a partir de las movilizaciones lideradas por la CONAIE y las posteriores mesas de diálogo, en donde supuestamente el gobierno con la CONAIE llegó a al menos 218 acuerdos. De esos 218 acuerdos, ¿cuáles se cumplieron? ¿Cuántos se cumplieron? Bueno, espero que el señor exministro Jiménez en las conclusiones de su libro pueda poner: se firmaron 218 acuerdos, de las cuales cumplimos menos del 10%. Los procesos, en este caso, los acuerdos cumplidos, los procesos para llegar a las conclusiones mayores. Eso debería poner, porque el resto de porcentajes prácticamente en el momento que estaba con el gobierno no han cumplido. Por ello nosotros hemos dicho, ahora mismo estamos construyendo un proceso más amplio. Todo lo que ha salido desde el 2019, los principios fundamentales para plurinacionalizar el Estado en la práctica, no solo en las letras, para interculturalizar la sociedad, las demandas que se situaron en el 2019, los 10 puntos y más todos los otros elementos que hemos logrado confluir, vamos a lanzar. ¿Cuáles son los puntos? Aquí no vamos a venir a defender a un candidato, a otro candidato, sino un proyecto político de país, un proyecto de gobierno de país, donde realmente esté identificado, el que venga, esté identificado con los temas que tiene que resolver para los ecuatorianos y ecuatorianas. Así que el libro que lancen, he visto también que lanzaron las universidades, visto el gobierno también lanzó su libro, ahora el exministro. Bueno, pues esperemos que de eso algo por lo menos hayan entendido, hayan aprendido, si realmente entienden la realidad de los que salimos a luchar y que no acaben posesionando de que somos terroristas, violentos, delincuentes. Cuando ellos cuando están decidiendo el Estado, hacen esas decisiones en contra de nosotros, asesinan dirigentes, en este caso persiguen a dirigentes, criminalizan, estigmatizan, eso es democrático. Pero cuando se trata de la lucha del pueblo, ahí sí nos han atacado de violentos, de terroristas. No podemos aceptar un insulto como una conducta de gobernanza en este país, ni una conducta política para el debate en este país. Leonidas, el otro día yo le planteaba esta pregunta a algunos de nuestros entrevistados, obviamente más todavía tratándose del presidente de la CONAIE, que abiertamente ha mantenido una postura de oposición al gobierno de Lasso junto a otras organizaciones sociales y políticas también, por supuesto.
A usted el presidente Lasso incluso les llegó a llamar terrorista y dijo que algún rato sus huesos estarán en una cárcel, ¿no? Lo culpó de estar junto a Nebot y Correa, formando parte de un triunvirato de la conspiración y demás. Ahora que el presidente Lasso está viviendo en agonía los últimos días de su fracasado gobierno, que se irá a la casa sin cumplir la totalidad del periodo para el cual fue elegido. Usted, Leonidas Issa, no la CONAIE ni la organización indígena de base, nada. Leonidas Issa, ¿cómo lo va a recordar a Guillermo Lasso? Un gobierno tremendamente cruzado por la corrupción, por la mafia. Uno diría no son inventos o especulación, pero cuando miramos un cercano a su círculo familiar que estaba vinculado con las mafias, uno dice, no pueden especular tanto, que acabó incluso asesinado el señor Cherres. Entonces un gobierno vinculado al narcotráfico, un gobierno que no ha podido moralmente decir, ¿saben qué? Yo no tenía nada que ver con Pandora Papers, solo fueron a la parte legal, donde lógicamente ahí tenían amarrado todo aquello. Un gobierno que ha tenido incapacidad de entender la realidad, pero además de eso, un gobierno que solo llegó a la presidencia por orgullo, para decir que quería ser presidente, no para resolver los problemas de los ecuatorianos, pero también aprovechando de esta intención simplemente para beneficiarse para sus deseos de sistema financiero privado, que no es cosa menor, ¿no es cierto?, que hemos visto las ganancias exuberantes que ha tenido la banca en este país, que ha garantizado y ha gobernado solo para sus beneficios. Un gobierno de esa calaña. Yo realmente, esto lo que estoy diciendo es en el campo político. Y ahí en términos personales, individuales, prefiero guardar mi diferencia y no caer en lo que han caído los otros, en el odio, en el resentimiento. Este es un gobierno que se benefició de las políticas neoliberales. En ese campo nosotros hemos logrado con las calles parar. En las calles hemos logrado parar toda esa acometida que quería hacer las privatizaciones. Ahora mismo que está avanzando con el decreto 754, en todos los territorios se va a parar, no se va a permitir la consulta ambiental que están queriendo hacer con el decreto 754. Debe cumplir, por lo menos cumple un acuerdo hasta que se vaya, intente dejar haciendo por lo menos la parte estructural de la ley de la consulta previa, libre e informada. Nosotros vamos a defender. Así que hemos derrotado en las calles la política neoliberal, la política que ha pensado solo desde los sectores privados en este país. Leonidas, estamos a puertas de vivir una elección, como le decía, express, de sorpresa y demás, ¿no? Inesperada para muchos también. Y hay gente que ha llegado tarde a conversaciones que hemos tenido usted y yo en varias ocasiones, y hemos conversado sobre la famosa postura del nulo ideológico de la CONAIE, de Pachacuti y de algunos otros sectores sociales también en las elecciones del 2021. Daría la impresión de que el país no soporta a otro Lenín Moreno u otro Guillermo Lasso, u otro gobierno que no sepa lo que debe hacer en un momento de tal nivel de crisis que vive el país. Y parecería que el nulo ideológico tampoco es una buena opción por lo que pasó y por lo que podría pasar. ¿Qué les dice usted a las personas que todavía hasta hoy les recuerdan a Leonidas Issa y de alguna forma les reclaman también el haber optado por esa que es legítima también decisión de votar nulo? Yo le quiero pedir a los ecuatorianos, en tiempos políticos hay que superar esos procesos políticos. ¿Por qué fuimos? La gente debe preguntar, y ahora mismo que saludan nuestra postura, deben preguntar, ¿por qué se fue al voto nulo ideológico? Debemos recordar también, en el tiempo de Correa, enfrentamos los problemas en nuestros territorios. Los 4 temas que incluso he escuchado a Rafael Correa en estos días diciendo los puntos que no está de acuerdo con nosotros y las cuales nosotros vamos a seguir luchando. Si el gobierno de la señora González, de Yacu Pérez, de cualquiera de los que están en este momento, hemos dicho no se puede transitar, simplemente no se puede transitar a una economía más dependiente del extractivismo minero. El petróleo hemos vivido 50 años, hemos resuelto el problema de las comunidades en primera instancia, no, ha servido para el desarrollo del país, sí, pero vamos a ver cómo han dejado los territorios. Ese es un punto que así venga, cual venga, el tema de la minería, el tema del extractivismo, los más de 5 millones de hectáreas comprometidas para las empresas transnacionales, esto la vamos a seguir defendiendo. Segundo tema, el tema de la plurinacionalidad no puede ser el entendimiento solo desde el gobierno, no.
Eso tiene que ser una construcción social. Debemos de entender que aquí hay 18 pueblos, 14 nacionalidades y además cobija este país que se llama Ecuador, tan diverso a otros hermanos pueblos, blancos, mestizos, cholos, montubios, hermanos afros. Entonces la política plurinacional debe ser construida desde estas realidades, no desde la visión que piensan los gobiernos de turno. Tercer tema que hemos dicho, los 21 derechos colectivos tiene que ser respetada, no tiene que ser manoseada. El cuarto tema, que lo que pasó aquí en la Casa de la Conalle, quitaron pues en este caso la Casa de la Conalle legalmente, nosotros defendimos, estos temas no estaban superados, por ello fuimos a un voto, porque si no también pensamos que ya pasó esto y tenemos que olvidarla, no, podemos superarla, no es simplemente un acto de contrición, creo que se llama, ¿no es cierto?, sino superar estos temas, y allí yo invito a todos los que sentimos este camino de la izquierda, este camino del progresismo, a ser tremendamente autocríticos. Una vez teniendo esa condición, esa conducta, se puede ser crítico. Acabamos simplemente posesionando otros criterios que no están de acuerdo a la tesis de los diferentes sectores populares en este país. ¿Cómo le cayó la designación de Guadalupe Llori como funcionaria del gobierno de Lazo? Bueno, en primera instancia, nosotros ya habíamos lanzado de que tiene que ser, de alguna manera, sujetada a un proyecto político. Pero ya cuando vimos que fue totalmente a entregar en bandeja de oro la conducción de la Asamblea Nacional al servicio de Guillermo Lazo, prácticamente perdió el camino. Y ahora miramos, con total pena les digo, que en lugar de reivindicar, resignificar su posesión de lucha, más bien han acabado entregando por completo. Ahora están de funcionarios del gobierno de Lazo, del peor gobierno de la historia. Y en ese sentido, ya uno, ¿qué puede opinar? Ya nada, prácticamente creo que es de entrar a generar más reacción en algo que ya no tiene sentido ni siquiera opinarla. Cada quien tomaron sus caminos, sus rumbos, nosotros seguimos aquí colectivamente sosteniendo un proyecto político, no solo para los pueblos indígenas, sino en el campo popular. Resolvamos los problemas de los pobres, todos los pobres, blancos, mestizos, cholos, montubios, afros, pero necesitamos un Estado que de alguna manera regule un beneficio, una política social. En ese sentido, sí estamos de acuerdo en todo el trayecto que ha significado las políticas de los gobiernos que se han pensado en ese proceso. Leonidas, brevísimo, se nos acaba el tiempo ya. Yo acá lo mencioné en varias ocasiones. Usted fue bastante coherente con las respuestas que siempre nos dio cuando le cuestionábamos si iba a ser o no candidato presidencial, pensando en el 2025, por supuesto. Nos sabíamos que en el 23 íbamos a tener elecciones. Y usted nos dijo, mientras yo sea presidente de la CONAIE, no voy a optar por ningún cargo de elección popular. Y así lo hizo, cuando Marlon Santi pretendió marcarle la cancha, animándole a ser candidato a presidente. El futuro político de Leonidas Issa, después de la presidencia de la CONAIE, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que usted tiene previsto, Leonidas? Bueno, yo vine a esta entrevista preparado para hablar del Yasuní, pero ya que hemos concluido con el tiempo, permítame 2 segundos y luego paso a su última pregunta. Quiero decir a los hermanos ecuatorianos que ahora hemos visto con mucha preocupación posesionando el tema de que si vamos a la consulta y gana el sí, vamos a quedar prácticamente sin el petróleo. Miren, la consulta se remite única y exclusivamente al campo 43, una parte, el corazón del Yasuní, donde están los hermanos Tagaeri y Taromenani, donde conviven los hermanos de la nacionalidad Guarani, pero también estamos ahí conviviendo con la nacionalidad Quichua y otros hermanos. Por lo tanto, no dejar meter esta mentira que están instalando de que vamos a quedar sin petróleo. Y además de eso, en los mismos cálculos del gobierno nacional, aproximadamente nosotros estaríamos recibiendo, permítame un ratito, recibiendo en este caso 148 millones de dólares aproximadamente por año. Imagínense, el gobierno ha calculado para los 30 años en adelante. Si hacemos de acuerdo al valor actual, al valor presente, como ellos mismos dicen, no sale más de 148 millones de dólares al año. Eso significa el 2.3% referente, 2.3% referente
a todas las exoneraciones que año tras año está haciendo el Estado a grupos económicos. Entonces, a los ecuatorianos hay que decir, si vamos por el lado económico, ahí no está la plata. Si vamos por el lado económico, hay que recuperar esos grupos económicos que no son responsables con la política nacional. Solo quieren seguir chupando de lo que viene del petróleo, de la minería. ¿Para qué? Para engrosar sus bolsillos, pero no resolver los problemas de la gente. Aquí cabe poner que incluso la lucha debe ser para ellos también es la vida, la ecología, la madre naturaleza. Por favor, pido en este momento mismo 1.5% del incremento parcial, en este caso que se ha dado en el calentamiento global. Ahora ya no se puede calcular siquiera lo que va a venir el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, y miremos lo que está pasando en Esmeraldas. Si esto desata a nivel del Ecuador, en la costa ecuatoriana, y en este caso a nivel global, ¿no es cierto?, va a significar un destrozo total. En este caso, no solo a las viviendas, sino la economía. Por ello necesitamos prever en ese sentido. Por eso quiero pedir a los ecuatorianos, apoyemos un sí a la consulta y también aquí en Quito, no a la minería. Quito sin minería. Por eso queremos luchar para que en este acometido, que sea el sueño de todos, para poder seguir viviendo. Y finalmente, sobre su pregunta, yo en este tiempo he decidido, en el Consejo de Gobierno hemos decidido no hablar de estos procesos electorales. Vamos a concluir 2024, nuestro periodo de la CONAIE. Luego de eso, luego de entregar nuestro mandato, luego de entregar nuestra dirección como dirigentes de la CONAIE, cualquier definición que tome las bases, ahí estaremos. Y si no somos tomados en cuenta para procesos electorales, estaremos de militantes desde la comuna, desde la organización de segundo grado, la provincial, la regional. Jamás nos iremos a ningún otro proceso. Invitamos a la unidad y a seguir luchando. No solo en las elecciones podemos cambiar, sino podemos cambiar luchando, llevando procesos jurídicos, en procesos electorales. Hay que unificar una estrategia de lucha para cambiar las condiciones de los más pobres en este país.